Y entonces, una vez que ya tienen esta necesidad, ustedes lo están orillando a que tengan que, Nunca nuestra crítica ha sido el blindaje. a que tengan que andar Mi crítica en no es al otros blindaje. vehículos. O sea, Entonces es es al auto de lujo. irresponsable. Se lleva a cabo la revocación de mandato en el estado de Oaxaca. Si bien el resultado es favorable para el gobernador Salomón Jara, pues no se llega al 40% de participación para que pueda llegar a ser vinculante. Ante esto, pues se ponen las preguntas sobre la mesa. ¿Cuál es la importancia de hacer realmente este tipo de ejercicios que cuestan tantos millones de pesos? ¿En qué abonan, Arturo? Bueno, primero, cualquier ejercicio de democracia directa siempre será muy importante. No hay mejor indicador que la calificación que le pueda poner el pueblo a un gobernante, ¿no? El 58% de votos a favor de la ratificación de Salomón es un buen número. Él obtuvo el 60%. Imagínate, en un ejercicio tan importante donde no hay un proceso de elección nacional, pues me parece que es bastante interesante. No es malo el casi 30% de la lista nominal que fue a votar. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el ejercicio de revocación de mandato, obtuvo 15.1 millones de votos, más de los que votaron, por supuesto, por el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, que fueron 12 millones, más de los que votaron, por supuesto, por Movimiento Ciudadano, más de los que votaron por el casi extinto Partido Revolucionario Institucional. Entonces, me parece que cualquier gobernador que se somete a este ejercicio tiene primero un indicador de cómo está viendo la población su gestión. Me parece también que la propia reforma electoral, una vez que se ponga sobre la mesa, puede empezar a plantear escenarios de cómo logramos que se vuelvan vinculantes, de cómo logramos que la participación, aún cuando sea en porcentajes menores, pueda llegar a tener alguna vinculación. Pero será parte del debate. En general, lo que yo digo es felicidades a Salomón, que obtuvo un porcentaje de votación muy cercano a lo que obtuvo en su votación por el ejercicio 2022-2028. Primer gobernador que se somete al ejercicio de revocación de mandato en nuestro país. Pues sumarme, cualquier ejercicio donde haya una participación ciudadana, donde se ejercite la democracia, por supuesto que tiene que ser aplaudido. Tú hablabas de ejercicios caros en nuestra democracia. Se convierte en un ejercicio caro si de este no se genera un resultado positivo para los habitantes de Oaxaca. ¿A qué me refiero? Este 38% que dijo no a la ratificación o sí a la revocación del gobernador, seguramente lo hace por algún elemento en el cual no está de acuerdo en el ejercicio de gobierno. Si el gobernador, haciendo este análisis, también incluyendo, aunque sea el 38%, que no sea el 100%, que no sea la mayoría, pero que sí tome en consideración este 40% de oaxaqueñas y oaxaqueños, por supuesto que entonces será un ejercicio en donde el dinero será bien utilizado. Si se hace un cambio de gobierno para que todas y todos puedan sentirse, representados y puedan sentir que su gobierno lo está haciendo bien. Pero, insisto, a partir de ahora, el dinero valdrá en tanto se tomen decisiones que abonen a Oaxaca. Consultas populares, las que tendrían que añadirse como una pregunta adicional en el caso de que no continúe. ¿Por qué? Pues seguramente sería importante, sin embargo, también hacerlo cada vez más complejo podría también desincentivar, ¿no? la participación. Creo que en la medida en la que sea una pregunta sencilla, clara, que no tienda a generar un resultado per se, creo que puede ayudar, insisto, de verdad, con el mejor ánimo de que en esta democracia se den dones. Ojalá que él entienda, seguramente, conociendo su estado, entiende perfectamente el por qué hubo 38% que dijo no. A este 38%, ¿qué le hace falta? Y generar las condiciones para un mejor Oaxaca. Lilia. Que no es poco. Yo creo que es una propuesta interesante la que hace Luisa, que ha sido el planteamiento, sobre todo del PT local en Oaxaca. Nuestro comisionado político, Benjamín Robles, ha criticado el ejercicio justo basado en esta pregunta. ¿Qué utilidad va a tener para los oaxaqueños? Porque no es poco. O sea, 357,000 votos en datos oficiales diciendo que se vayan, también le está diciendo al gobernador Salomón Jara que hay cosas que ajustar en el gobierno y que no necesariamente es una aceptación. Yo creo que debe de haber en la reforma electoral que llegue a la Cámara de Diputados, en la iniciativa y en la discusión, tienen que haber ajustes no solamente para saber, sino para que sean útiles, porque yo creo que la participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana deben de fortalecerse, pero ¿cómo volvemos estos ejercicios para que no sean ejercicios para el ego? Porque recuerda que en Oaxaca no había la obligación de hacer este ejercicio de revocación de mandato, y es el propio gobernador, vamos a decir que por razones no necesariamente que tienen que ver con la democracia, sino por un referendo de su propio ego, entonces que lleva a hacer este ejercicio. Y entonces en esa lógica a mí me parece que nosotros deberíamos desde lo federal hacer ajustes para que no sean ejercicios de ego de los gobernantes. Juan. Sí, yo coincido en el sentido de que los ejercicios de revocación de mandato y más ampliamente los ejercicios democráticos tienen que redundar o terminar en un beneficio al ciudadano o al habitante de ese estado o del país. Y que no pueden ser justificaciones para hacer una campaña permanente, que muchas veces de eso está disfrazado. De los datos que ahorita no comentó Arturo, es que cuando el gobernador propuso esta ley el año pasado,
por ejemplo, no solo propuso, aprobaron en el Congreso Morena y su mayoría, reducir los pasos para que las y los ciudadanos que exijan la revocación de mandato, antes se tenían 3 meses y querían disminuirlo a 1 mes. Y luego tenían el requisito de que el 10% de todos los municipios de Oaxaca, que como sabemos son más de 500 con usos y costumbres, el 10% de cada uno de los 500 municipios tenían que dar su aval para que fuera procedente la consulta. Afortunadamente, el Movimiento Ciudadano fuimos a la Corte, presentamos una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte nos dio la razón diciendo que eso era contrario al ejercicio de la revocación de mandato. Entonces, me parece que cuando se hace así, cuando se tiene toda esta carga que se está imponiendo estos límites a los ciudadanos, pues eso tiene como único fin pues que el gobernante pueda hacer campaña. Y me parece que si queremos verdaderamente hacer el planteamiento serio, real, de este tipo de temas, lo tenemos que hacer de manera en que terminen beneficiando al ciudadano. Antes de pasar al otro tema, me gustaría escuchar tu respuesta, sobre todo al comentario de Lilia, que termina siendo más un ejercicio para el ego del propio gobernador. Bueno, yo diría que cualquier ejercicio de democracia directa no debe espantarnos a nadie, no debe calificarse como ego, no, todo lo contrario, cualquier impulso, incluso este porcentaje de personas que no votaron a favor del gobernador, pues me parece que es un buen termómetro para entender cuál es la situación actual del Estado. A mí me parece un ejercicio loable, un ejercicio democrático, un ejercicio que debería impulsarse más por todas y por todos, ¿no? Y creo que las diferencias locales no deberían de permear el discurso federal o nacional. Me parece que si la diferencia que existe entre el Partido del Trabajo y el gobernador es una diferencia local, política, de casos muy específicos, no deberían permear en las ventajas que tienen los ejercicios de participación ciudadana directa. Deberían de ser promovidos, impulsados y aplaudidos, por supuesto. ¿Quiere responder, Lilia? Claro, yo no estoy haciendo una crítica a esa naturaleza. Yo he dicho que nosotros tenemos que ver cómo estos mecanismos se vuelven no un ejercicio al ego, porque además tampoco debemos dejar de lado la crítica que ha habido y además los datos que se han dado al respecto de este ejercicio, ¿no? Donde no solamente había baja afluencia, sino, insisto, donde 350,000 votos, que no son pocos, están diciéndole al gobernador que tiene que enderezar el camino, que ha sido algo que el PT le ha dicho. Ahora, yo no estoy criticando el ejercicio, estoy diciendo que tiene que tener otros objetivos, como se ha coincidido en esta mesa. Y también entre esos objetivos está que tiene que mejorar el ejercicio del gobernador, que ha sido ampliamente señalado, pues porque sus propios y extraños le han dicho, presidentes municipales ya en público, han publicado en redes sociales donde le dicen, bueno, qué bueno que este es el resultado, pero lo que tienes que hacer es dejar el negocio porque muchos de tus secretarios están en esa tesitura. Dejar el... Solo mencionar, a ver, 58% de la votación a favor es altísimo. Solo 2% le faltó para sacar la misma votación que sacó cuando fue gobernador. Seguramente ese 2% sí, lo conozco. Es del Partido del Trabajo, no lo sé, ¿no? Pero me parece que es una aprobación buena, positiva, que reafirma sin duda en un ejercicio que no es nacional el compromiso que tiene la gente con el gobernador del estado de Oaxaca. A ver, pasemos al tema de la Suprema Corte. Se da a conocer la compra de estas unidades para blindaje y que sean de uso de las y los ministros de la Suprema Corte. Después de que se dan a conocer y del revuelo que llega a causar esto, finalmente, hoy ya en una conferencia amplia, escuchamos a detalle al ministro presidente decir que la Corte anterior se llevó, por la capacidad que tenían, para comprar 4 unidades y que eso dejaron en malas condiciones al resto para poder movilizarse en unidades de este tipo, pero que pues ellos podían andar en metro y como cualquiera sin ningún problema. ¿Qué opinión les merece todo esto y qué tanto la presión pública influyó para que esto terminara de esta manera? Arturo. No fue la presión pública, es la política de austeridad republicana que ha impulsado nuestro movimiento y que incluso elevó a rango constitucional. Nosotros siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero entonces la Corte es parte del movimiento. No, sí. No, lo que te quiero decir es que la Corte ha entendido que cuando viene una modificación constitucional es de aplicación general de los 3 órdenes de gobierno, porque la modificación fue constitucional. Lo que pasa es que la pasada Corte, la de Alito Moreno, la de Santiago Krill, la de Norma Piña, pues se pasó por el arco del triunfo la modificación constitucional que hicimos. Hoy, quienes han llegado a la Suprema Corte han dicho, vamos a respetar el principio de austeridad republicana como principio constitucional en la lógica de que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Pero entonces no los hubieran comprado de un principio, ¿no? Celebro, bueno, a ver, primero, celebro que estén devolviendo las camionetas. Y me parece que hay que decir algunas cosas muy rápido. Primero, ¿por qué no estamos diciendo que en el pasado los ministros ganaban 792,000 pesos mensuales? Hoy ganan 137,000 pesos. ¿Por qué la oposición no está diciendo que los aguinaldos llegaban a 445,000 pesos mensuales y se redujo en este ejercicio a solo lo que corresponde a un mes? ¿Por qué no estamos diciendo que simple y sencillamente en utensilios de cocina, en cuchillos, tenedores, se gastaban 1.7 millones de pesos antes, ya no se lo gastan? Servicios de lavandería, 44 millones de pesos.
alimentación de ministros. ¿Por qué no? Hay que tenerlos bien alimentaditos. Antes, 50 millones de pesos. Jardinería, pues, para que tengan sus bonsáis bonitos, 4 millones de pesos. Servicios de anteojos, 89 millones de pesos. O sea, lo que te quiero decir es, se dice mucho hoy cuando hay una acción loable, cuando se bajaron, cuando están de acuerdo a la sociedad republicana, pero ¿dónde están las voces criticando el pasado exorbitante de lujos y de parafernalia? Pero entonces, solo una pregunta para sacarme la duda que tengo. ¿Sí las compraron y las devolvieron o no las llegaron a comprar? Hay un acuerdo desde agosto del 2010 que establece que los ministros de la Suprema Corte, en función de los distintos riesgos que pueden llegar a tener, necesitan usar vehículos blindados. Fíjate, el recurso que resolvió y que implica riesgo, el 712-2017 por la defensa del Chapo Guzmán en la extradición a Estados Unidos, es un riesgo inminente. Por ejemplo, la destitución de un magistrado vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, declarada esta vinculación por el Departamento del Tesoro, que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Me parece que sí hay riesgo, pero me parece que también es loable que la Suprema Corte diga, vamos a buscar mecanismos alternativos para cuidarnos y no llegar a la parafernalia del pasado. Juan. Me parece que obviamente no tiene defensa lo que hicieron, y por eso Arturo tiene que recurrir al pasado. Me parece que teniendo el poder que tiene hoy Morena y habiendo hecho una reforma constitucional para elegir a los jueces, magistrados, ministros, que la defensa sea seguir hablando del pasado cuando hay un acto injustificable, porque pongamos el exacto mismo escenario, si todavía tuviéramos a la Corte anterior y hubieran hecho ese gasto, hoy estaría aquí Arturo diciendo que por eso se tienen que ir, por gastar en ese tipo de vehículos que ellos consideran lujosos, porque hay que decirlo, el hecho de que tengan que ser camionetas blindajes, y tú lo sabes bien, Arturo, no tienen por qué ser camionetas de lujo. Y ahí no dice camionetas de lujo, podrían haber blindado cualquier otro vehículo, pero decidieron comprar camionetas. Bueno, entonces, si resulta curioso que los ministros que ustedes en muchos sentidos impulsaron, ahora sí hay quienes quebrantan el orden constitucional. No, lo quebrantaron antes los de ustedes, los ministros que apoyaban a ustedes. Los que ganaban casi $1 millón al mes. Estamos en contra. Pero nada más para decirte, los que impulsaron la pero esos ya los quitaron, Sí. Y llegaron y quebrantaron el orden constitucional. ¿Cuál? Porque te lo dije aquí hace un par de semanas. 5 veces no ha cambiado, menos. Yo lo escuché. No ha cambiado absolutamente nada porque el problema no estaba ahí. El problema es mucho más profundo y no ha cambiado absolutamente nada. Y es penoso ver a quienes hoy han llegado replicando exactamente lo mismo que criticaban. No lo veo. Y eso no lo puedes negar. La razón por la que, yo, y lo digo con cariño y lo sabe Juan, yo creo que es un hombre inteligente y casi siempre coincido con él, pero hoy me parece que el análisis es completamente superficial. ¿Por qué? Y lo digo respetuosamente. Estamos hablando de los ministros de la Suprema Corte. A ver, en todo país civilizado y democrático, los ministros de la Suprema Corte son el equilibrio de poderes y tienen en sus manos casos de seguridad delicadísimos. Y entonces, yo entiendo, que quieran criticar a esta Corte porque no les gusta la forma en la que se eligieron, pero no podemos perder de vista que son sujetos de alta vulnerabilidad por los temas que tratan. Y entonces, pues el error podrá haber sido que hayan sido Gran Cherokees, pero necesitan utilizar carros blindados. Estamos hablando de que han ejecutado a jueces, no hablemos de ministros, a jueces. Un caso muy sonado en Colima, entraron a su casa y lo mataron con toda su familia, un juez. Entonces es una irresponsabilidad que el ministro presidente dijera que él puede andar en el metro. A mí me parece que lo que es una irresponsabilidad es que la presión política que están poniendo sobre ellos, porque no les gusta como la forma en la que fueron elegidas, hoy la crítica es tan superficial. Yo no estoy de acuerdo en que las hayan regresado. A mí me parece que hay una justificación central. A ver, los gobernadores del MC y del PAN usan camionetas blindadas. ¿Por qué? Porque las necesitan. Y yo no los veo aquí rasgándose las vestiduras, porque en Jalisco o en Nuevo León utilizan camionetas blindadas. Son sujetos de mayor interés los ministros de la Corte que los gobernadores de sus estados. 10 segundos, Juan, para responderle. Yo pensé que Lidia le iba a contestar a Arturo por lo que dijo de que el PT valía el 2%, pero le contesto. Yo creo que una camioneta de lujo no es necesaria para tener un vehículo blindado. Se puede optar por otro tipo de vehículos. No solo era el blindaje. Blindada, la crítica no es nada más el blindaje, es el tipo de automóvil que adquirieron. Y entonces, una vez que ya tienen esta necesidad, ustedes lo están orillando a que tengan que... Nunca nuestra crítica ha sido el blindaje. A que tengan que andar. Mi crítica no es el blindaje. Entonces es irresponsable el ejercicio político. Para entender solo lo que quieres decir y que le decías a Arturo, en lugar de un vehículo que vale 1.5 millones, te puedes comprar uno de 500,000 y blindarlo nivel 5. Es que sí se puede. Luisa. A ver, creo que aquí hay que distinguir entre las políticas de austeridad y las políticas austericidas. Por un lado, Arturo habla de políticas de austeridad en donde tienen que reducir costos y creo que ahí nadie se está quejando. Por otro lado, escucho a Lilia que habla de que una austeridad mal aplicada puede terminar en una negligencia. Eso podría ser una política austericida. ¿A qué me refiero? Porque tienen temas sensibles en la Suprema Corte, pues que uno de ellos salga lastimado o incluso peor, ¿no? Muerto por algún atentado.
sin duda, esto no puede estar el dinero a merced de la vida de una persona, y mucho menos de una persona que tiene temas tan sensibles. El problema aquí radica en cómo se formó esta reforma, y se formó en función de que iba a haber políticas de austeridad de las que tanto se ufana Arturo. Lo cierto es que no está sucediendo. Cuando compran 9 vehículos blindados con el mayor blindaje, vehículos de lujo, que además luego resulta que siempre no necesitaban, el gasto al erario ya se hizo, ese dinero ya se gastó. Y entonces ahora siempre no lo necesitan, siempre pueden andar en metro, y entonces se va a mandar a jueces que verdaderamente lo necesitan, jueces penales, según las palabras del presidente de la Suprema Corte, a jueces en los estados que sí los necesitan. Cuando se ha hecho un estudio de que por lo menos hay 200 jueces penales que hoy requieren ayuda en este sentido. Entonces, por un lado, me dicen que sí las necesitaban. Luego, la presidenta sale a decir que sí los necesitan, luego me salen con que no ante la presión, y ojo, ni siquiera nosotros, creo que del propio movimiento y de las propias personas que creyeron que querían hacer un cambio con esta reforma constitucional, y ahora es un llamado hacia lo que venga en reformas, que no sea solamente cómo vamos a ajustar el dinero, porque al parecer lo barato sale caro, y Lenia Batres termina sacando análisis jurídicos en donde la cosa juzgada ya no es tan cosa juzgada, rompiendo totalmente el Estado de Derecho. Eso sí es costoso. Vamos a una conclusión breve, por favor, Arturo. Bueno, el cinismo de la oposición, siempre haciendo crítica del presente, siempre olvidando lo que ellos promovieron en el pasado. Verdaderamente era ridículo, era vergonzoso ver cómo se confabulaban con los ministros de la Suprema Corte de Justicia del pasado, cómo permitieron presupuestos que eran una grosería para las y para los mexicanos, cómo había un nepotismo que alcanzaba a todos los magistrados de circuito, había casi el 70% de familiares en las salas de circuito, algo verdaderamente terrible, y nunca los vimos decir nada. Y te voy a decir por qué. Porque eran favorecidos por ese poder judicial, porque eran los expertos en el cabildeo del poder judicial. Hoy les molesta mucho que tengamos un poder judicial cercano al pueblo. Y entonces cualquier acción, incluyendo una que tenga que ver con un tema de seguridad o no, la van a convertir en una narrativa de despilfarro, de problemas, lo que nunca criticaron. Es un tema de hipocresía muy dado, muy claro, un sello muy característico de la derecha. Juan. Movimiento Ciudadano siempre fue consistente. Nosotros criticamos en su momento las designaciones que eran inaceptables, como la de Eduardo Medina Mora. En mi caso, yo fui muy crítico de la gestión de Norma Piña como presidenta de la Corte. Pero por eso mismo, por lo que estamos viendo aquí, Pedro, el país necesita una tercera opción. Porque se puede criticar el pasado sin ningún problema, condenando Samuel también. García, Condenando, yo te dejé hablar, nada más que está cada vez está más desesperado, condenando el presente, pero aspirando a un mejor futuro, como en efecto lo hacen y como quiera lo ha reconocido Arturo Ávila, los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Lilia. El gobernador de Jalisco, de Nuevo León, utiliza una Tesla Cybertruck de 2.6 millones de pesos. La Tesla. Pero eso no es superficial. Eso no lo compró con recursos públicos, toda la diferencia. El clasismo, fíjate, en esta mesa, el clasismo de pues es que si los magistrados, es una Cybertruck, eso dice ChatGPT. Entonces yo nomás te quiero decir, el clasismo, porque los ministros, porque los consideran menos, y esto lo enfrentamos todo el tiempo en la 4T. O sea, ellos claro que es clasismo, porque ustedes no les parece que ministros... Por eso está llevando el caso a los gobernadores, porque están desesperados. Claro que no estoy desesperada. Yo nada más estoy dejando en evidencia tu doble moral en este tema. Pero ¿cuál doble moral? Porque a ti no te parece que el ministro presidente haga con su dinero lo que quiera. ¿Se lo compraron con su dinero? Pero le parece que sus gobernadores estén en completa supervisión. Es que no se lo compraron con su dinero. Con todo respeto, a ver, los ministros son ministros de la Corte. Muy bien. Entonces, me parece que no hay sustento para estas críticas y lo llevan al extremo. Muy bien. Bueno, con eso nos quedamos. Gracias por haber estado con